y los precios de la panadería. Pero bueno, les voy a contar un poco cuál es el meollo de la cuestión de esto que se aprobó en el Congreso, que tiene que ver sobre todo, y lo que está en juego tiene que ver con los jubilados, ¿no? ¿Qué es lo que se aprobó? Bueno, en primer lugar, la idea es que a partir de ahora haya un incremento de 7,2% para los jubilados y además un incremento del bono. El bono pasaría a 110.000 pesos desde los 70.000. Tenemos que sí decir que el bono está planchado desde marzo del 2024 y además de llevarlo a 110.000 pesos, lo que quieren es que se mueva por inflación, al igual que hace el resto de las jubilaciones. Este gobierno implementó la movilidad a través de ajustan las jubilaciones por el índice de precios. Esto hizo que mejorara el poder adquisitivo, sobre todo de aquellos que no cobran la mínima, y ahí sí se ve un aumento del poder de compra superior al 13% de aquellos que, más de 3 millones de jubilados que están por encima de la mínima. Ahora, aquellos que están con la mínima tienen el bono de 70.000 pesos. Entonces, cuando uno se pregunta, y esta es la duda que en general hay, es ¿qué está pasando? ¿Por qué el gobierno dice que las jubilaciones le ganan a la inflación? ¿Y por qué algunos economistas dicen que no le ganan la inflación? Y la clave de todo esto es el bono, porque si vos tenés en cuenta la mínima más el bono, las jubilaciones mínimas perdieron contra la inflación, y si no lo tenés en cuenta y no tenés en cuenta el bono, te das cuenta que le ganaron a la inflación. Bueno, este es el cálculo que se hace y por eso lo que se sancionó en el Congreso es, sobre todo, que se recupere lo que se perdió en enero, que tiene que ver con una inflación que fue superior a lo que se le otorgó a los jubilados. ¿Y cuál es el meollo de la cuestión? Desde el gobierno dicen, a todos nos gustaría que los jubilados cobren mejor, pero el superávit fiscal no se negocia y no está claro de dónde quieren que saquemos los fondos, porque hay y hoy lo vamos a estar hablando también, en primer lugar, todo tema jubilaciones con Silvia Stang, y en otro lugar vamos a estar hablando también con Nadine Argarañaz respecto a este costo fiscal. Pero aprovecho para darle la bienvenida a la queridísima Silvia Stang. Silvia, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Un gusto. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que se aprobó en el Congreso? Que un poco lo estaba contando yo, pero ¿qué es lo que se aprobó y qué pasaría con las jubilaciones si finalmente esto se lleva a cabo? Bueno, en función de las jubilaciones de los saberes del Sistema General del ANSES, lo que se aprobó es un incremento para todos los niveles de ingresos de 7,2% y llevar el bono, como bien vos decías, de 70.000 a 110.000. Este bono que se paga desde septiembre de 2022, que iba teniendo actualizaciones, hasta que en marzo de 2024 quedó congelado en los 70.000 pesos actuales. El efecto que eso produciría en caso de aplicarse la ley es, para quienes cobran el ingreso más bajo, o sea, el haber mínimo más ese bono de 70.000, el incremento sería de un 16,4% y en este mes de julio se traduciría en 62.300 pesos más aproximadamente que lo que se cobra. Uh-huh. Después, bueno, según el nivel de ingresos, si por ejemplo tenés un haber de 500.000, significaría cobrar 36.000 pesos más. Y si llegás al máximo del sistema, que hoy es de 2.081.000, se cobrarían aproximadamente 150.000 pesos más. Bien, y también se aprobó lo que es la moratoria previsional. ¿Qué implica esto? ¿Y cuánta gente, si finalmente esto avanza, que hay que ver si avanza, cuánta gente estaría en condiciones de ingresar? Sí, así es. Se trata de una moratoria que había vencido en marzo de este año. Había vencido porque, bueno, cuando se aprobó la ley, que fue durante el gobierno anterior, se había previsto eso, que iba a tener una duración de 2 años, y lo que decidió este gobierno es, bueno, dejar caer la vigencia. A principios de año apareció una proyección hecha por el gobierno, por un equipo técnico de la Subsecretaría de Seguridad Social, que hablaba de unas 140.000 personas aproximadamente que este año cumplirían la edad para jubilarse y no llegarían con los aportes, con el requisito de aportes correspondientes, y entonces serían los perjudicados por no poder entrar a esa moratoria.
porque esa moratoria lo que implica es que al llegar a la edad jubilatoria de 65 años los varones y 60 años las mujeres, al no tener los aportes requeridos por el sistema, que es un mínimo de 30 años con contribuciones, bueno, podían anotarse en ese plan y en lugar de pagar efectivamente por la cantidad de aportes no hechos en su momento, la ANSES da de alta el beneficio y después va descontando mes a mes una cuota por esa deuda que de alguna manera sería como una deuda que se le declara al Estado. Claro. Ahí está el gran problema, obviamente, de la informalidad laboral, que era un problema cuando empezó este sistema de las moratorias, ya hace 20 años, de esta etapa de moratoria ya llevamos 20 años. Era un problema en ese momento, pero sigue siendo un problema ahora, porque justamente esto de tener fecha de vencimiento a las moratorias es como un reconocimiento de que no es una solución de fondo a un problema que sí es estructural. Son como parches que se van poniendo y como la política y la economía no dan respuesta a ese problema de la informalidad, bueno, se van renovando los parches, ¿no? Pero no hay una solución de fondo al verdadero problema que está en el mercado laboral. O sea que vos coincidís en esto que ha dicho el gobierno, que primero se tiene que hacer una reforma laboral antes de pensar en una reforma previsional, ya pensando en el segundo semestre, o incluso pensás que se puede tratar segundo semestre o 2026 ya. Y lo veo medio difícil ya porque no veo concretamente que haya una propuesta presentada o ideas claras que se estén debatiendo desde el oficialismo, digo, con ninguno de los dos temas, ¿no? Por otro lado, digo, no sé si estoy tan de acuerdo, si hace tanta falta ese orden que sí o sí sea primero la laboral, después la previsional, porque en algún momento el año pasado, incluso cuando se debatió la ley bases, se había hablado de dejar ya fuera de vigencia la moratoria. En ese momento desde el gobierno se pensaba dejarla fuera de vigencia de manera anticipada, pero al mismo tiempo prever la creación de las prestaciones proporcionales, estas famosas de las que se habló bastante en los últimos meses, que significa tratar de darle una solución a la persona que tiene 20 años de aportes por ahí cuando llega a la edad de adulto mayor, pero no llegó a reunir los 30 años que exige la ley, que es un requisito bastante duro, bastante rígido y un poco fuera de contexto cuando uno mira la realidad del mercado laboral. Entonces, tratar de darle una solución que no sea ir a la PUAM, que es esta prestación que sigue existiendo y que es la no contributiva para quien no tiene aportes, porque uno de los problemas de esa prestación es que trata de igual manera al que no tiene ningún aporte o al que tiene 20 años de aporte. Bien. Entonces, por ahí una solución o un principio de solución a todo este problema estaría también pensar desde el lado del sistema jubilatorio algún tipo de prestaciones proporcionales según la cantidad de aportes hechos. Y además, esta consulta también, porque había mucho run respecto a esto. ¿Se perdió poder adquisitivo durante este gobierno? ¿Y cuánto se perdió durante el anterior? Porque a veces la discusión queda sujeta solo a este gobierno y no tenemos en cuenta lo que pasó, porque no vienen perdiendo los jubilados desde hace un año. No, seguro. No, las pérdidas empezaron a fines de 2017, cuando después de haberse aprobado la ley de movilidad previa a la penúltima que tuvimos, digamos la del gobierno de Macri, en realidad fue una fórmula que se pensó o que podía ir bien si la inflación iba a la baja. El problema fue que la inflación empezó a crecer y bueno, en esos años se perdió poder adquisitivo, pero mucho más se perdió después, mucho más se perdió en el periodo del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que es lo que está diciendo la justicia. Por otro lado, ya hay varios fallos judiciales en el interior del país que declaran la inconstitucionalidad de esa ley, de esa fórmula de movilidad previsional, y que la cuenta que se hace, y está chequeado esto, es que entre 2021 y marzo de 2024 del año pasado, la pérdida para quienes no cobran bono fue de más de 50% del poder adquisitivo, solo en ese periodo.
y para los que sí cobran bono también hubo pérdida que fue de alrededor de 1/3 del Bien, poder de compra. bien. Y en lo que va de este gobierno, o si consideramos principio el inicio de 2024 y mayo de este año, que es el último mes del que tenemos dato de inflación, los saberes propiamente dichos sí es cierto que crecieron más que los precios. Ahí si mirás la comparación te da un 180% de Ujú. crecimiento contra la inflación de 147. Pero si mirás el haber mínimo más el bono, ahí sí tenés una pérdida. Ujú, Ahí hay una pérdida de 7,6% de poder de compra. ujú. Y Silvia, estas sentencias, ¿no? Para que la gente entienda, ¿no? Van saliendo y son sobre casos particulares, no aplican, no es algo Claro, sí, sí, automático. sí. Entonces, como que, Sí, bueno, es difícil que puedan recuperar, tienen que empezar ese proceso judicial, ¿cómo es? sí, es verdad, y la verdad que pasa mucho tiempo para que haya un efecto concreto, porque todas esas sentencias son apeladas y tienen que llegar a la Corte y la Corte tiene que primero dar su palabra. Y después, como bien vos decís, es caso por caso. Cada persona que hace la demanda es la que después, a quien después se le aplica el reajuste, pero mientras tanto no hay una medida generalizada. Ujú. Estamos hablando No. con Silvia Stan, especialista, periodista económica del diario La Nación. Y ya para ir terminando, esta es una pregunta que también surgió acá. La gente me preguntaba en particular una persona que estaba próxima a jubilarse, ¿cómo puede saber cuánto va a cobrar de jubilación? ¿Cuál es el cálculo que tiene que hacer para saber aproximadamente, obviamente, cuánto puede ser lo que Sí. va a recibir? Bueno, ahí en principio depende de qué tipo de aportes tenga según cómo haya sido su vida laboral, si fue autónomo, si aportó como monotributista o si tiene y tuvo empleo bajo relación de dependencia, que este último es obviamente el mejor caso, ¿no? Haber Mm, tenido empleo bajo relación de dependencia en blanco, registrado, por supuesto, y en ese caso hay una fórmula que tiene en cuenta, si bien el requisito es 30 años de aportes como mínimo, la fórmula en sí para calcular el haber de inicio, el primer haber que se va a cobrar, tiene en cuenta las remuneraciones de los últimos 10 años o 120 meses con aportes. mm, De ese promedio se saca un promedio actualizado, se actualizan esas remuneraciones, no se las toma valor histórico Ah, ¿por y se inflación se saca un actualiza? promedio. Por Sí, hay distintos índices que se fueron tomando mm, en los últimos años, o sea, según el año al que corresponde la remuneración, se van actualizando según diferentes índices. No siempre fue por inflación. ujú. Ahí hay un índice salarial también que se tiene en cuenta. Bien. Y sobre ese promedio se saca un porcentaje que es el 1,5% y se multiplica por la cantidad de años que se aportaron. Esto te da, para hacerlo un poco más simple, si aportaste 30 años, te da un 45% de esa remuneración promedio. Mm, ok. Y al monto que te da eso, le sumas hay una prestación de monto fijo también que es igual para todos y que hoy, si mal no recuerdo, este mes creo que está en 140.000 pesos aproximadamente. Y algo importante igual a tener en cuenta también es que hay una aplicación de topes, Ah, porque por eso yo te decía, el haber máximo del sistema hoy está en 2 millones y un poquito más, 2.081.000. Cuando se hace durante la vida laboral, cuando se hacen los aportes al sistema, la remuneración sobre la cual se calcula el 11% del aporte tiene un tope, mm, pero eso tiene una contraparte, que cuando te jubilás también te topean el ok. haber. Entonces, es ese cálculo que te comentaba, pero también sujeto a la aplicación de topes, que después muchas veces también son materia de reclamos en la justicia, ¿no? Hay mucha historia ahí de fallos judiciales sobre ese tema también. Pero básicamente alguien que se jubila hoy habiendo tenido aportes asalariados puede llegar a tener más o menos una jubilación del 60% más o menos de ese promedio de las remuneraciones de los últimos años. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por esta comunicación, clarísimo también todo lo que explicaste y bueno,
Nos deja un poco así porque los jubilados siempre están en el último lugar de forma histórica y bueno, pero es algo que también sucede de alguna forma a nivel mundial, entonces no Sí, es algo que sea específico de la Argentina, con un seguro, sí, sí. envejecimiento poblacional que también lleva a estos problemas. Silvia, Mm. muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, un gusto. Bueno, hablamos con Silvia Astián, que es periodista económica, especialista también en todo lo que es previsional y laboral, con lo cual queríamos que nos deje un poco claro qué es lo que se trató, qué es lo que está pasando con los jubilados, qué es lo que pasó con los jubilados, porque estamos hablando siempre del último año y medio de ese enero, se quiere recuperar, ¿y qué pasó con el 50% que perdieron en los años anteriores? ¿Ahí no se reclamaba? Bueno, eso es lo que fundamentalmente, y además, respondiendo a algunas dudas de nuestra comunidad de Café y Negocios, porque nos preguntaban cómo calculo la inflación, cuánto más o menos voy a estar cobrando. Bueno, haciendo previsiones para lo que es el futuro. Enseguida volvemos con más Café y Negocios.